Bendecido día 22 de julio, de miércoles ya. Vamos a comenzar el capítulo número 6 de este maravilloso libro que nos ha regalado Mark Walling, Este dolor no es mío. Todas las mañanas, 8 en punto de la mañana, hora Miami. Segunda parte, el mapa del lenguaje nuclear. Capítulo 6, la queja nuclear. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se sienten? ¿De qué parte del mundo nos escuchan? ¿Dónde nos ven? Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente como destino. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente como destino. Carl Jung. Contribución a los simbolismos de sí mismo. Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos, pero a poco se nos ocurre estudiarlas, estudiar nuestras propias palabras, ¿ok? Vamos a hablar de la queja nuclear, de lo que está ahí todo el tiempo repitiéndose y usted no lo ha visto o no lo revisa. Y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos, pero a pocos se nos ocurre estudiarlas. En este capítulo empezarás a construir tu mapa del lenguaje nuclear. Qué bello, ¿no? Vamos a compartir, porfa. Ayúdenme con el quiéreme. En este capítulo empezarás a construir tu mapa del lenguaje nuclear. Aprenderás a seguir el rastro de pistas que van dejando tus palabras y que puede conducirte hasta el origen de tus miedos, ¿ok? La primera etapa de este camino verbal será la queja nuclear. Esta puede ser todo un tesoro de riquezas pendientes de estudiar. Ahora entienden qué es el autoconocimiento. Ahora se dan cuenta que no es cualquier cosa, que es algo y un camino que usted empieza a recorrer hacia adentro y hacia esta. La primera etapa de este camino verbal será la queja nuclear. Esta puede ser todo un tesoro de riquezas pendientes de estudiar. Tu queja nuclear puede contener incluso las semillas de la resolución que buscas. Solo tienes que asomarte dentro de ti. Para oír la queja nuclear en nuestro lenguaje cotidiano, buscamos en el tejido de las palabras que pronunciamos el hilo de emociones más profundas. Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. A veces estamos presos de un miedo que nos debilita. Gracias a todos los que me comienzan a seguir, muy amables. A veces estamos presos de un miedo que nos debilita. ¿Se ha sentido débil? ¿Usted se ha sentido débil? Cuénteme. ¿Se siente a veces cansado, cansada? ¿Cómo se siente? Para las personas que me han escrito para las sesiones, en terapeuta Raiza Fuentes en TikTok, van a conseguir mi link de calendar en mis otras redes también, así que pueden ir y registrarse, escojan el horario y el día que esté disponible ahí, porque me han escrito muchas personas al WhatsApp y a lo mejor mi asistente no ha tenido tanto tiempo para responder. Entonces, la sesión estratégica está en los links de mis perfiles de mis redes sociales. Calendar, dice sesión estratégica gratuita. Ahí conversamos y revisamos si mi terapia es para ustedes. Entonces, para oír la queja nuclear en nuestro lenguaje cotidiano, buscamos el tejido de las palabras que pronunciamos, el hilo emocional más profunda. Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. A veces estamos presos de un miedo que nos debilita. ¿Alguno de ustedes está viviendo ese miedo? ¿Que se sienten debilitados? En ocasiones pedimos o exigimos algo con cierto matiz de apremio. A veces no tenemos más que un gran dolor. Bob es un ingeniero de 52 años.
Cuando siente ansiedad y se encuentra solo, se queja diciendo, ¿por qué me dejan todo siempre? ¿Por qué no soy lo bastante bueno? Escuchen esas palabras. Bot se dice a sí mismo cuando siente mucha ansiedad, ¿por qué me dejan todo el tiempo solo? ¿Por qué no soy lo bastante bueno? A veces oímos palabras o frases que parecen tener una vida propia. Cuando Joan se quejaba, decía que su madre siempre decía, gracias Nancy, siempre decía de ella que era la desilusión más ignominiosa. Las palabras de Joan eran que su madre siempre decía que era la desilusión de la familia. Su queja principal era que su madre y ella no estaban unidas. Todo el tiempo lo repetía. ¿Ok? Y que el distanciamiento y las palabras duras que se habían producido entre las dos le habían provocado mucho dolor y sensación de vacío una y otra vez. Muchísimas gracias a ustedes por suscribirse, por activar las notificaciones y por dejarme comentarios verdaderamente valiosos tanto para ustedes como para mí sobre la lectura. Cuando Joan fue retirando las capas de dolor generacional, comprendió que la que había sido considerada la desilusión ignominiosa de la familia no había sido ella, sino su abuela. La historia era la siguiente. La abuela de Joan vivía en un pueblecito de Irlanda y a los 15 años se había enamorado de un hombre casado. Ay. Se quedó embarazada y el hombre no se había querido hacer responsable. A la abuela de Joan le habían expulsado de su casa y había vivido en la deshonra durante el resto de su vida. Ay, qué pecadito. Limpiando casas y criando a su única hija como madre soltera. No se había casado nunca y no había superado jamás la impresión de que había deshonrado a la familia al tener un hijo ilegítimo. Y no había superado jamás. Por eso digo, ¿por qué heredamos? Porque nuestros ancestros murieron con esas emociones sin superarlas. Por eso estos libros y todos estos autores nos hablan de necesitar superar nuestras emociones, superar nuestros procesos para no heredárselo a nuestros hijos. Esas emociones dolorosas que nos perpetuamos y que y han sido perpetuadas. Muchísimas gracias a todos, gracias por todo lo que nos dan. Escríbanme cómo se van sintiendo a través de este maravilloso libro y seguimos. Aunque la abuela no había pronunciado nunca las palabras desilusión ignominiosa, estas habían resonado en las tres mujeres. La abuela había vivido estas palabras cuando fue expulsada del seno de la familia y se sintió excluida, ¿no? Su hija las había vivido cuando sentía que había destrozado la vida de su madre al nacer como como hija de una madre soltera. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? 2 generaciones más tarde, la nieta compartía estas emociones sintiendo que era una desilusión para su mamá. 3 generaciones viviendo la misma emoción y nosotros creemos que heredamos otras cosas solo, hay el color de cabello o el color de ojos, o sea, heredamos emociones que se muestran de otra manera, pero cuando las revisamos traen el mensaje de la historia de alguien que no pudo superar y muere con esa emoción. Muchísimas gracias a todos. Agradezco a las 100 personas que están conectadas hoy aquí en TikTok y agradezco a todos ustedes que están en esta red social. Todo queda grabado en mi canal rojo para que vengan y lo vean si no pueden escucharlo completo. Cuando la nieta exploró las palabras que formaban parte de su queja nuclear, encontró la tranquilidad y la comprensión. Empezó a darse cuenta de que, aunque su madre le decía aquellas palabras, la inventiva no iba dirigida personalmente a ella. Ahora, cuando oía aquellas palabras, le evocaban sentimientos de amor y de solidaridad hacia su madre y su abuela, y hacía la vida y así sentimientos de amor y de solidaridad hacia su madre y su abuela, y hacía la vida difícil que debieron vivir las dos en Irlanda, rechazadas de su clan.
sin ser aceptadas. Y ustedes saben que muchas personas en las épocas de antes vivían estas situaciones, ¿no? Ese miedo al que dirán por un embarazo y más agréguenle ustedes porque haya sido con un hombre casado. ¿Cómo estás, Ra? Bienvenidos, bienvenidas a todas. Que tengan excelente y maravilloso inicio de día si están de este lado del continente y si están del otro en Europa, bendecida tarde para todos. Cuéntenme de qué parte del mundo nos escuchan. Cuando analizamos la queja nuclear, no solo atendemos a nuestro lenguaje hablado, sino que observamos también nuestro lenguaje somático, es decir, el de nuestro cuerpo físico. También prestamos una atención especial a los síntomas y a las conductas que destacan por poco corrientes o por ser muy personales. En el ejemplo que presentamos a continuación, hello, ¿cómo están? Carson, bombero de 26 años de edad, expresaba su miedo de manera tanto física como verbal. Acuérdense que el libro ayer nos decía que por lo menos si usted siente esa sensación de dolor, de que se va a morir, de que algo como de un miedo, buenos días, Serafina, gracias por estar, de un miedo que usted no entiende, puede haberse usted quedado en la memoria de una persona que se quedó con un duelo de algún miembro de la familia, si murió un hijo, esa abuela quedó con ese duelo y usted se queda hoy repitiendo ese duelo y no puede salir adelante, se siente cansado, cansada. Entonces, atentos, ¿ok? Si quieren ver el principio del libro, vamos a dar tata, por favor, y necesitamos más interacciones. Si usted quiere ver el principio del libro, vaya a mi canal rojo y empiece a buscar desde el día 1 de la introducción, ¿ok? Vamos a ver, Carson Borbero, de 26 años de edad, expresaba su miedo de manera tanto física como verbal. Cuando Carson tenía 24 años, rozó con el coche un guardarraíl, no sé qué es eso, guardarraíl, y estuvo a punto de desempeñarse por un barranco. Recuperó el control del vehículo al instante y llegó sano y salvo a su destino. Ah, ok. Los guarda Ajá, esto que está a los lados metálicos de las carreteras donde hay un barranco. Recuperó el control del vehículo al instante y llegó sano y salvo a su destino, pero había perdido la sensación de control sobre su vida. A partir de entonces, Carson había tenido ataques de pánico a diario. Además de sensaciones de temblor y de mareo, tenía la impresión clara de que si se moría, su vida no habría valido nada. Las palabras concretas de su queja nuclear eran las siguientes: si me muero, no dejé ningún legado. Nadie se acordará de mí, habré desaparecido del todo, como que si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. Lo raro de estas lamentaciones de Carson era que las dijera un hombre de 26 años. No tenía lógica, ¿no? Carson apenas había empezado a vivir y ya se estaba lamentando de las penas de toda una vida. Cuéntenme de qué parte del mundo nos escuchan. ¿Desde qué país? ¿Dentro de los Estados Unidos? ¿Fuera de los Estados Unidos? ¿Dónde están ustedes? Apenas estaba empezando a vivir y ya se estaba lamentando de las penas de toda una vida. Estaba claro que allí había algún desajuste, dice el doctor. Cuando examinamos las palabras de una queja nuclear, confiamos implícitamente en ellas, pero no siempre confiamos en el contexto. Esas palabras en general suelen ser verdaderas para alguien. Bendiciones, Evelyn, para toda Costa Rica. Bendiciones. Gracias por estar, por venir y escuchar, compartir, ayudarnos con los tactiles, quiéreme y los objetivos. En el caso de Carson, ese alguien que faltaba era su padre. Después de un duro proceso de divorcio con su madre, al padre de Carson le exigieron que renunciara a sus derechos paternos sobre el hijo, que tenía entonces apenas 4 años. Tras una larga batalla legal por la custodia, el padre de Carson tuvo que acceder por fin. Carson no volvió a verlo nunca más.
La madre de Carson no solo hablaba mal de su padre, sino que el niño fue adoptado por el nuevo marido de la madre y tomó su apellido. Ese padre murió. Esas mujeres que andan tan bravas con sus esposos, nosotros somos las que entregamos a papá, a los hijos, sea que estemos bien y estemos mal. Estamos en la página 123 de Este dolor no es mío. Si usted lo tiene en casa, puede comenzarlo. Vamos al ritmo y vamos leyendo ambos y también yo voy explicando. Ahí vamos entendiendo a estas madres que se llenan tantos de odio y separan a sus hijos de sus padres. Obvio que ellas sienten que tienen el por qué hacerlo y esos padres crean desplazados, pero los hijos después van a vivir una experiencia tal como Carson. Carson tuvo que acceder al apellido de su padrastro. Repasemos de nuevo el lenguaje nuclear de la queja nuclear de Carson. No dejaré ningún legado. Oh my God, sí, eso sintió su papá cuando lo sacaron del clan. Nadie se acordará de mí. Habré desaparecido del todo como si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. Y cualquier hombre que esté aquí y haya vivido una experiencia similar o no haya podido ser padre o padre presente, sabe el dolor que ellos también viven. La historia de Carson se ve ahora bajo una nueva luz, fusionándose con la realidad de su padre de haber perdido a su legado vivo, a su hijo. Gracias, muy amables. Carson había encontrado un modo encubierto de aliarse con el padre ausente. Carson había encontrado un modo encubierto de aliarse con el padre ausente. La historia de Carson se ve ahora bajo una nueva luz, funcionándose con la realidad de su padre de haber perdido su legado, a su legado vivo, a su hijo. Carson había encontrado un modo encubierto de aliarse con el padre ausente. Gracias, Mirella. Compartía las sensaciones de la experiencia dolorosa del padre, temiendo que también él mismo desapareciera de pronto y quedaría olvidado. Después de haber descubierto la raíz de su queja nuclear, Carson tomó la decisión de localizar a su papá y de ponerse en contacto con él de nuevo. El padre se había trasladado a otro estado y había tenido 3 hijos con una segunda esposa, pero se alegró muchísimo de tener noticias de Carson. Le había perdurado el vacío de haber perdido a su hijo 20 años antes, que le perforaba el corazón, según dijo a Carson. También había quedado dentro de Carson algo tangible, aunque sumergido muy hondo, su amor por su padre. No podemos quitarle, excepto que sea un abusador, ¿no? Pero el padre es parte de la vida de sus hijos. Según se dice la historia, la escriben los vencedores. Según se dice, la historia la escriben los vencedores. La cuentan los que la han vivido para contarla. Por muy parcial o tendencioso que sea un relato, muchos no nos paramos a pensar casi nunca cómo sería ese relato si fuera la otra parte quien lo contara. A mí me pasa mucho cuando estoy viendo gente separándose y vienen a hacer el programa de mindfulness y yo escucho el relato de la pareja y escucho el relato del esposo y me quedo tan triste de que los dos relatos están tan fuera de lugar y que ninguno tiene la verdad, pero que juran tener la verdad en ese odio y en esos momentos, ¿no? Según se dice, la historia la escriben los vencedores, la cuentan los que han vivido para contarla. Por muy parcial o tendencioso que sea un relato, muchos no nos paramos a pensar casi nunca cómo sería ese relato si fuera la otra parte quien lo contara. Gracias, muy amables por todo lo que nos envían. Gracias a todos. En el caso de Carson, la vencedora había sido la madre de este y el perdedor había sido el padre, dado que no pudo estar allí para criar a su hijo. Ambos padres se habían disputado la custodia del hijo, pero el padre de Carson había perdido por motivos que no conocemos. Carson comprendió que había pasado años oyendo contar a su madre historias negativas sobre su padre.
y que aquello le había velado los primeros recuerdos que guardaba de él. Durante los meses siguientes, Carson y su padre crearon nuevos recuerdos e hicieron juntos varias excursiones para acampar y pescar en las mismas montañas donde solían ir cuando Carson era pequeño. A lo largo de este tiempo, a Carson le desaparecieron por completo los ataques de pánico. Padre e hijo habían empezado a forjar juntos un legado nuevo y verdadero, tangible. Ha llegado el momento de que hagas el primer ejercicio escrito. Toma un bolígrafo y un papel y cuaderno y vamos a empezar. Tengo la historia de otra persona que se le quitaron su abuela y su tía paterna, se la arrebataron de la mamá. La mamá no estaba apta para criarla, eso lo entendemos, pero hicieron legalmente una cantidad de cosas. Cuando esta persona llega a la adultez, una persona muy cercana a mí, ella empieza a tener una sensación de ahogo, de ahogo, de ahogo, y ella soñaba con su mamá. Ella me decía, yo veo que mi mamá tiene una tez morena, será una ilusión mía, y ella es una rubia de ojos verdes, blanca, alta, bellísima. Su papá es así, ella se quedó con su papá, la abuela y su tía. Y ella tenía la necesidad, tuvo muchos problemas, muchos procesos de ansiedad, y ella fue a buscar a su mamá con una dirección que aparecía en su partida de nacimiento. Ella consiguió a su mamá. Obvio, su mamá había pasado muchísimas cosas, había tenido algunos problemas con las adicciones y todo, y entendió por qué su abuela y su tía la habían arrebatado de su madre. Pero eso también le ayudó a entender a sus abuelas, pero empezó a tener un contacto con su mamá y sus nuevos hermanos. Esto es completamente real. O sea, esto no es película, ni historias, estos son historias reales. En el caso de esta chica, es una persona muy cercana a mí y hasta que ella no fue y buscó a esa mamá, que era su verdadera madre, ella no pudo sentir paz en este cuerpo. ¿Ok? Ejercicio escrito número 1. Recuerden que estos ejercicios quedan grabados para que si usted quiere puede venir y escucharlos. Concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. ¿Qué puede preocuparle a usted constantemente? ¿Qué es eso que le preocupa? Los hijos, la pareja, el que no la amen, el que no se sienta parte, el que no tenga buen trabajo, el que usted no tenga ingresos. ¿Qué es lo que usted hoy le apremia? ¿Qué es lo que lo hace sentir en una ansiedad constante? Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja. Cualquier cuestión que te esté perturbando tu sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad o de bienestar. Revísate internamente qué es esa sensación de urgencia que siempre está dentro de ti, que te hace sentir preocupada o preocupado. Colóquele nombre. Si usted está manejando, recuerde que este ejercicio queda grabado. Si usted está trabajando, no se preocupe, puede irlo haciendo. Y los que exactamente, dice Yassi, no tengo casa, no tengo, ok, eso es lo que te apremia, ok, eso es lo que te preocupa. Vamos a hacer el ejercicio. Concéntrate cómo te quita la paz cada vez que tú te preocupas y te estás pensando esto una y otra vez. 2, ¿cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Hola, mi querida Danielita, bienvenida. Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador. Puede tratarse de un síntoma, de una sensación que has tenido toda la vida. Ahora, vas adentro y vas a buscar qué es lo que quieres curar. El miedo, la preocupación, ¿qué es lo que quieres curar? ¿Qué es lo que ya no quieres sentir más? Ya tenemos dos cosas. Primero, ¿qué me preocupa? Segundo, ¿qué es lo que siento que debo curar? Exactamente, la preocupación. Entonces ya tenemos dos cosas en el caso. Ahora vamos a la tercera. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? ¿Qué quieres ver cambiar? ¿Qué quieres verte cambiar? No corrijas ni enmiendes nada. Escribe lo que te parezca importante, mi actitud, la preocupación. Vas escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que te lleves
encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que salga, tú sigues escribiendo. Si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no te quitan nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que sientes? ¿Ok? No sigas leyendo el libro mientras no hayas escrito tus inquietudes más acusantes. Miedo. ¿Vieron? Entonces ya tenemos tres cosas. Concéntrate en el problema de tu vida que sea muy acudizante. Para mi querida, dice que no tengo casa. Eso la lleva a preocuparse. ¿Ok? Y la hace sentir, ¿cómo la hace sentir? Preocupada. Preocuparse la hace sentir angustiada, ¿no? Preocupación es angustia, miedo. Y esto se repite todos los días de tu vida internamente. ¿Y qué estamos atrayendo? ¿La casa o estamos perpetuando la preocupación? Ahora mira lo que has escrito, léelo, pero sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Que lleguen clientes, eso me hace sentir angustiada, me da estrés. Entonces, ahora vamos a leerlo, chicas y chicos. Porque yo sé que los hombres hay tres cosas que le preocupan. Que lo amen, que los acepten, tener dinero y poder proveer y tener un buen trabajo para poder tener dinero, tener buena salud. Las mujeres tenemos muchísimas cosas ahí dando vueltas, pero los hombres son mucho más prácticos para los hombres que están aquí. Sé que su mayor preocupación es poder proveer a la familia, que el dinero les alcance, tener buena salud. En algunos casos he visto hombres que sienten que no quieren envejecerse, que no quieren, les da miedo el envejecimiento. Entonces, cada hombre que está aquí, cada mujer, haga su ejercicio. Ahora, no te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos, repásala ligeramente. Entonces, no tengo casa, me preocupo demasiado, vivo en angustia y en miedo. Sería así. Sin sentir las emociones, lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases dices siempre o cuáles quizá no hayas dicho nunca hasta que has hecho este ejercicio? ¿Qué palabras te diste cuenta que hoy salieron? Estoy preocupada y no te habías dado cuenta. ¿Qué lenguaje te salta a la vista? ¿Qué lenguaje te llama la atención? ¿Qué lenguaje les llama la atención de estas palabras a cada uno de ustedes? Voy a morir sin casa, voy a morir pobre. ¿Qué lenguaje? Ahora vuelve a leerlo, pero esta vez léetelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo que oye sin sentir emociones. No tengo casa, estoy preocupada, vivo angustiada. Yo a esto lo llamo oír con la meta, oído, oír en el tercer oído. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte o producen esa sensación dramática? Puedo morir pobre, puedo morir sin casa, me voy a quedar solo. ¿Qué es lo que sale ahí? Gracias, muy amable. Vamos a ayudar a soy yo, porfa. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante en este ejercicio para ti? Cuéntenme. Para la persona que dice que le da miedo que lleguen clientes o que no lleguen clientes. ¿Qué es lo que verdaderamente está ahí? ¿Qué palabras te parecen extrañas o peculiares? ¿Qué palabras no encajan del todo quizás en el contexto de tu experiencia vital? Imagínense ustedes que ustedes tienen todo y toda la vida han tenido todo, pero de repente aparece la palabra voy a morir pobre, voy a morir sin casa. ¿Está siendo lógico eso de tu historia o esto no es de tu historia? ¿Quién de tu clan murió pobre o sin casa? ¿Quién de tu clan vivió preocupado por ese negocio si no se le da o si sí se le da?
Ahora lo vemos. Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerlas en voz alta. Gracias, Andrea. Yo siento, mira, así se maneja mi terapia, las personas que han hecho mi terapia lo saben. Vamos es al interno, a ver todo esto que nos estamos repitiendo una y otra vez. Pero estos ejercicios les va a liberar mucho. Esa sensación de angustia va a estar. La idea es que con mindfulness la vayamos transformando, regulando. Ahora escucha, es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta porque pudo haber sentido tanto miedo a morir pobre o a morir sin nada o a morir solo o lo que represente para ti no tener casa. ¿Qué representa para ti no tener casa? Y revisa esas palabras porque la historia tuya a lo mejor no va acorde a esto. Y a lo mejor la casa va a llegar. El hecho es que no puede llegar porque no has entendido cómo tu cuerpo está en nervios, en ansiedad o en depresión por unas palabras que no son tuyas, porque él o ella no las pudieron pronunciar. Puede que con tus quejas estés contando la historia de esta persona, del mismo modo que Carson exponía la angustia de su papá. Escucha lo escrito de manera más profunda que puedas, buscando algo que capte tu atención. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Ve adentro, siente la angustia, la preocupación y date cuenta que es una herencia, no es tuyo. Que alguien de tu clan, en este caso, pudo morir con este gran miedo que tienes hoy. Escucha lo escrito de manera más profunda. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Si te pierdes en los elementos emocionales del relato, puedes perderte la queja nuclear. Bert Hellinger describe así esta manera de oír. Voy a describir lo que pasa cuando estoy trabajando con alguien. La persona me habrá contado algo de sí misma y yo solo habré escuchado a medias. No quiero oír exactamente lo que dice la persona ni saber exactamente lo que está diciendo. ¿Ok? Por eso no escucho con tal atención como para tener que concentrarme más en la persona ni saber exactamente lo que está diciendo. ¿Ok? Más bien escucho lo justo para no perderme de vista al mismo tiempo el cuadro general. Entonces la persona dice de pronto una palabra que me alerta. Por debajo de todo lo que me ha dicho, hay una palabra que me dice algo. Es una palabra que tiene energía y yo sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que allí es donde puedo hacer algo. Como ella dijo, me da miedo porque no tengo casa. El no tener casa, ¿qué me dice? No tengo internamente seguridad de lo que yo tengo, de dinero, de lo que puedo crear. Tengo una ansiedad y un miedo a lo que yo me puedo proveer. De pronto por debajo sale, es una palabra que tiene energía y yo sin saberlo exactamente la voy a agarrar. Si dejo que esta palabra me haga su efecto, me haga una idea de las palabras que no son necesarias para la resolución, entonces solo esa palabra que estás escuchando hoy, dice Andrea, dice confíen. Sí, en nuestro propio interior nos va dando la guía. Si usted, yo sé que hay gente que me ha dicho y me ha escrito al privado, Ray, yo no he podido, yo cierro el libro y no puedo, no consigo. Por eso estamos las personas que ayudamos, que podemos ver. Usted puede hacer este ejercicio de sentir el llanto, el miedo, la inseguridad, no lo tape más, siéntalo. Antier vino una persona a mi terapia y me decía, es que me da mucho miedo sentirme así. No, no tenga miedo a su sentir. Vamos a darle palabras a este sentir y ya él se va desvaneciendo. Lo atiendo, es como
la pantalla del carro que viene y me dice, no tengo gasolina, me falta aceite. Eso es lo que hace tu cuerpo. Viene y te informa que hay algo que hay que atender y que hay que prestar atención y que hay que ir a sentir y que hay que abrirle el espacio para entender de dónde viene y que no me maneje más. No te puedes seguir manejando estas situaciones en tu vida y estos miedos. Ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba en el Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía a la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control, decía ella. Sandy también necesitaba ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados, un miedo que le incapacitaba y le impedía viajar en avión y usar ascensores. Ahora están viendo de dónde vienen todas estas cosas que usted ha heredado de no poder ni siquiera estar en un lugar encerrado. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando habían matado a su padre. Su padre también había tenido 19 años cuando lo habían matado. Y a su madre y a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz. ¿Ahora entendemos? Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano, he trabajado con muchas descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto. Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizás llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por no haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy, saber que estoy a punto de morir y no poder hacer nada por evitarlo. Hay tanta gente ahí afuera sufriendo y hay tantas cosas que les pueden ayudar, así que compartamos, ayúdenme con los objetivos, escriban lo que puedan y demos más interacción. Por favor, que TikTok cada vez me manda el mensajito que necesita más interacción. Sandy, su padre también, llevaba encima el terror atroz. Recordemos el lenguaje nuclear de ella. Está claro que sus abuelos y su tía habían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo. Y después, evidentemente, los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente, ahora sí, la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella, aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación, pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora ya lo tenía mucho más claro. Cuando nosotros entendemos la historia, cuando nosotros entendemos la herencia, ya hay una parte que entendemos y nos da una tranquilidad. No sé si alguno lo haya empezado. Empecé a leer este libro y me está gustando mucho, la verdad, muy interesante, Fabi. O sea, yo te puedo decir que este y el que leímos la vez pasada, que está guardado aquí en mi canal de YouTube, son libros que te van a cambiar y a transformar la vida. Amar lo que es, de Byron Katie. Ya lo tenemos grabado en el canal, aquí en el canal rojo.
para que los que lo necesiten también vayan. Está desde la introducción hasta el último capítulo. Nosotros todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, lo hicimos y es súper revelador. ¿Por qué yo traigo estos libros? Porque son herramientas que yo utilizo en terapia, aparte de mi máster de mindfulness, que es el que le da el plus de ir a llevar esta calma al sistema nervioso una y otra vez, después de descubrir estas historias. Porque descubrimos la historia, pero la memoria queda en el cuerpo. Y necesitamos una herramienta para continuar 12 semanas para regular el cuerpo completamente y poder crear una nueva sinapsis en el cuerpo. Es biología, no es mística. Mi gente, no es nada místico, es biología, ¿ok? Tengo problemas de salud y deseo saber de dónde viene. Ok, Fabi, cualquier cosa podemos seguir con el libro o puedes ir a mi canal principal de terapeuta Raiza Fuentes y agendar una sesión estratégica conmigo o escribirme al DM y ahí cuadramos para que agenden. Es que aquí en TikTok no puedo enviarles link. Mi link de Linker está en terapeuta Raiza Fuentes. Pueden empezarme a seguir ahí también. Y la sesión es gratuita, es solo ver el principio del proceso y para que ustedes entiendan cómo es la terapia. ¿Ok? Seguimos. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera adelante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo, he estado aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él. No tengo por qué cargar con este miedo. No tengo por qué cargar con este terror ni con estas inseguridades. Recuerden que la enfermedad viene de emociones no sanadas o no vistas o no reconocidas. Cada enfermedad viene de una emoción. Entonces ella dice, estoy aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él y a mí tampoco me sirve cargar con esto. Sé que esto no es lo que queréis para mí. Sé que tus abuelos no quieren esto para ti. O sea, ellos no es que estemos trayendo a nadie, sino que es una parte que necesitamos para que el cerebro entienda simbolismo, de entender nuestro ADN y toda la información que está en nosotros y podamos abrirla y proyectarla. Y podamos decirle a ellos cuando descubras de quién es, yo sé que ni yo ni tú está bien que cargue yo con esto, ni para ti te va a beneficiar ni para mí. Y que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros. Los entrego. Contigo, abuelita, contigo, abuelito, y contigo, tía Sara. Ahora los honro y los entiendo. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras imaginaba que los tres le sonreían y les impartían su bendición, deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se llenaba de amor y que estaba enviando. Y que ellos también enviaban amor. Usted puede hacer el ejercicio. Cuando Sandy fue capaz por fin de determinar el origen de su claustrofobia y su miedo a la muerte, sintió que se disipaba el peso de sus miedos. ¿Lo vemos? Ahora revise. Recuerden que yo les comenté la vez pasada que yo estuve a punto de morir después que emigré. O sea, literal de morir, estaba así. Hice una terapia ancestral que contacté a una amiga que me enseñó también sobre terapia ancestral en Europa. Y mi abuelo había muerto a los 40 años cuando había emigrado y yo justo me enfermo a los 40 años. Por eso soy tan fiel y creyente de estas situaciones porque yo las he vivido en carne propia. Cuando yo casi muero a los 40 años, yo tengo un hermano que emigró y cuando él emigró, él sintió que murió, que se estaba muriendo. Él me decía, me enfermé, me sentía ahogado, me sentía que moría y se regresa a nuestro país y no pudo emigrar, no pudo quedarse a hacer su vida donde estaba. Cuando yo emigro, mi esposo, o sea, me pasó algo, empecé a tener unos ataques de pánico, no podía caminar,
se me bajaron las defensas, me dio COVID en ese momento y empecé casi que a morir. Gracias, muy amables. Y ahí entendí cuando fui a hacer la terapia ancestral que mi abuelo era como que, ok, yo moría a los 40 años, mi abuelo mi abuelo me decía, moría a los 40 años cuando emigré. Gracias, muy amables. Cuando emigra a mi abuelo en el gobierno de mi país, de Pérez Jiménez, le quita todas las tierras y él muere pobre, carente, y muere con esa sensación de morir pobre después de todo lo que hice. Y mi sensación era, voy a morir sin nada, porque acababa de emigrar y me había quedado sin nada. O sea, sin nada literal, porque o sea, realmente tuve que dejar todo tirado en mi país de lo que yo y mi esposo habíamos logrado en la vida. Y cuando yo hice esa terapia ancestral y después hablé con papá y mi papá me contó la historia del abuelo, yo me quería morir. Y ahí es cuando le decimos, ok, entendemos esto no es mío, pero ahora te entiendo que fue muy doloroso, tan doloroso que te llevó a la muerte. Mi abuelo no supera la emigración, no supera perder todas sus propiedades y todo lo que tuvo en su país y muere con ese sentimiento de ahogo y de morir pobre. Me quitaron todo. Ahora lo ven más claro, cómo esto nos hace abrir tanto miedo que no son nuestros y emociones, pero yo lo llamo como memorias celulares, memorias, emociones que se abren y se quedan ahí. Si no estamos atentos de hacer constelación, de hacer terapia, nos quedamos bloqueados. Lorena, me voy a volver loca. Otro testimonio. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo horrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tiene 19 años y sufría ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con amigos tenía sensaciones de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esta ansiedad 3 años antes y hacia la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Marisol, te invito a que empieces a leerlo. Nosotros vamos por la página 129. Gracias a todos, gracias por comenzarme a seguir y ayudarme con los objetivos. Empezaba a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba con nada. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que recetaban le aliviara los síntomas. Nuestra conversación, Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. Empezamos 8 en punto hora Miami. Tenemos las 8:57 hora Miami en este momento para que tú revises qué hora tienes en tu país y dónde estás. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. Gracias. La infección de vejiga se le acabó curando, pero a ella le seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Mar, ¿y si la infección de vejiga no se te curara nunca? Lorena, tendría dolor, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante y sería una fracasada. ¿Ok? Entonces, ¿no te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Vamos a dejar un suspenso de momento las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Ahí ya las palabras nos están diciendo mucho, ¿no? Alguien que pudo haber estado enfermo o restringida. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear.
pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí de que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Para usted hoy, haga el ejercicio de la palabra nuclear. Sea la enfermedad que usted tenga, o sea la situación que usted esté padeciendo, o la emoción que está ahí, tanto hombres y mujeres. Pregúntese primero, el ejercicio que hicimos hace rato, queda grabado aquí en mi canal rojo para que vengan y lo revisen y hagan la tarea. Tómense en el tiempo, eso se llama autoconocimiento. Hagamos el trabajo interno. Y si no soy capaz todavía de descubrirlo, pues entonces hago una sesión con Raiza y revisamos qué es lo que pasa. Pero necesitamos entender que necesitamos hacernos cargo de nosotros. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí que escribiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarnos lo peor que le pueda pasar a una persona distinta de nosotros. Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. ¿Qué es lo peor? Mar es el doctor. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a una persona o a otra persona, no a ti? ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a una persona hoy? Vean esta súper pregunta, ¿no? Porque usted ahí va a responder, es una frase nuclear. ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a una persona? Si es mi caso con lo de mi abuelo, yo podría decir hace años atrás que mueran pobres, que se queden pobres, que no tengan dinero, que no tengan cómo subsistir. Para mí hubiera sido esa palabra. Déjame leer esto y ahorita te respondo, Rosemary. Y Lorena dice, que no tenga éxito. ¿Vieron? ¿Qué es lo peor que le pueda pasar a una persona? Y dice Rosemary, y dice Lorena, que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiera hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. Ahora estamos viendo claro de dónde viene. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresada en un psiquiátrico, suicidarse. Ahora vamos a combinarlo todo para, para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada que está restringida, que se vuelve loca y que acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina suicidándose. Quizás te estés preguntando de dónde salen todos estos datos. Veamos, vamos a descubrirlo. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. En el capítulo 8 estudiaremos más a fondo la frase nuclear, pero ahora, frases nucleares de Lorena. Seré una fracasada, me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló también un trauma. Ya va, que esto dice que no hay movimiento. No sé qué más quieren ellos. Lorena desveló también que hay un trauma crucial de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor que puede convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente en nuestro mapa del lenguaje nuclear, yo las llamo preguntas puente. ¿Hubo en tu familia alguien quien se consideraba un fracasado que acabó ingresado en un psiquiátrico? ¿Hubo en tu familia alguien? Tenemos que aprender a entregar estos miedos que no son nuestros y darle luz a nuestra memoria, porque nuestros ancestros murieron con esas memorias y quedan grabadas en nosotros. Al darle luz, las vamos soltando. Ok. Pregunta de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado que acabó ingresado en un psiquiátrico y que se suicidó?
El abuelo de Lorena, Diane, el abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose estando ingresado. Ay, qué dolor. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de fracasada y loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca sin confesarlo, esperaban que se suicidara como hizo su padre. No se preocupen, mi gente, escríbanme al DM y nosotros buscamos, mis asistentes y yo hoy, cómo solucionarles a ustedes. Si cada día empiezan a seguirme más personas y logramos más rápido los 1000 seguidores, vamos a tener los links aquí. Y aquí, en este otro canal donde estamos grabando todo, gracias por suscribirse, gracias por activar las notificaciones, por dejar comentarios amorosos de lo que estamos hablando de la lectura. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca. Estamos hablando de la desplazada, ¿no? Sin confesarlo, esperaban que se suicidara como hizo su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil, suelen ser más fácil rechazarlos que aceptarlos y quererlos y valorarlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira. Por este motivo era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suelen repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado o rechazado. Entonces, era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado rechazado y en la generación siguiente con la tía fracasada rechazada. Ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de la fracasada y rechazada y ampliar el dolor a una tercera generación. Ay, no. No podemos, gente, tenemos que trabajarnos. Ustedes no se imaginan cómo yo me trabajo para yo asumir la responsabilidad de lo que se activa en mí y que mis hijos y mis nietos no hereden estas historias. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica, quitándose la vida. Más aún es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio. Los familiares suelen sentir el duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica, quitándose la vida, los que quedan vivos, ¿no? Más aún es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio, la vergüenza, la turbulencia, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver y las deudas económicas, la incertidumbre religiosa de que el que se quita la vida no va al cielo. Este destino rondaba a Lorena, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena hubo entendido que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios. Le pedí que visualizara a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los demás. Gracias. Se imaginó que la estaban apoyando para que estuviera bien y que le bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviársela a ellos. Ahora entendemos a todos esos seres que estuvieron antes que nosotros y vivieron tanto dolor. Y no sabemos por qué muchas veces nosotros nos estancamos en algunos casos en nuestras vidas. Y en cambio de ayudar a la persona que está estancada, la rechazamos y la catalogamos como locos. Este destino rondaba a Lorena. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor.
¿Ok? Gracias a todos los que están. Por favor, comiencen a seguirme porque así vamos llegando más rápido a la meta. Compartan con personas que nos pueden ayudar y comenzar a seguir y que ustedes saben que este contenido les va a ayudar demasiado. Pasó varios minutos respirando y me dijo que se sentía el cuerpo más ligero y más en paz. Les pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada, que ella portaba la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Ahora, ¿qué hacemos? Empezar a hacer las paces con esa ansiedad. Por eso entramos al programa Mindfulness. Empezamos a hacer las paces con esa ansiedad y le damos apertura sin tanto miedo ni tanta resistencia. Les pido a ambos su bendición para poder vivir feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada que ella portara la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Te entrego esto y yo quiero vivir tranquilo y en paz. El que tú hayas sufrido no significa que yo tenga que sufrir. Ahora te veo y acepto tu sufrimiento, pero no lo tengo por qué cargar. No tengo por qué ser fiel al clan cargando todo esto y todo este dolor. Les pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada, que ella portaba la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Es poder decirle a ellos gracias, pero me permito ahora soltar este dolor. Les prometió a ambos que no seguiría portando esta ansiedad y se imaginó que en una situación futura de ansiedad podría devolvérselas a ellos esa ansiedad con un soplo. No es mía. La siento, la atiendo, la transito, no la ahogo, sino le doy el permiso, porque entiendo que es una herencia, pero que esto no me define. Y eso es lo que trabajamos en terapia paso a paso. Al cabo de una sensación, Lorena quedó libre del pánico que le estaba consumiendo. Es como yo decirle a mi abuelo, hey, güey, porque migraste no significa que voy a quedarme pobre. Entiendo tu dolor, ahora entendí tu gran miedo, pero yo quiero vivir feliz, en abundancia, en bienestar y en prosperidad. ¿Por qué ustedes creen que yo trabajo todo esto? Ah, bueno, porque al trabajarlo, al entregarlo, yo lo voy practicando. Ya casi terminamos el día de hoy. Cuando me preguntan por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre la neuroplasticidad, nuestra manera de ir cambiando nuestra forma de pensar, suelo acordarme de Lorena, su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en el que tenía más paz y equilibrio. Ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar personal a la conciencia presente. ¿Ok? Cuando hemos establecido las conexiones claves y practicamos el centrarnos en nuestras imágenes y experiencias curadoras, estamos sentando las bases de las nuevas vías neuronales. Amigos, creamos una nueva vía neuronal. El que practiquemos ese mindfulness todos los días, el que llevemos, como dice Joe Dispenza, la calma cada día al cuerpo, ya no te quedas en la ansiedad, en el miedo, empezamos a crear unas nuevas vías neuronales. De este modo, la curación puede tener una eficacia sorprendente. El lenguaje nuclear como brújula. Bueno, vamos a dejar el lenguaje nuclear como brújula para mañana, porque este capítulo 6 se divide con otro ejercicio, entonces prefiero que lo dejemos hasta aquí y mañana seguimos. Muchísimas gracias a todos ustedes que se suscribieron el día de hoy, que me comenzaron a seguir, que comparten, que dejan mensajes maravillosos de este contenido que les doy cada día de esta hora y media que cedo de mi tiempo y de mi espacio para que empecemos a entender más sobre lo que verdaderamente es mi terapia y cómo puede transformar su vida. Nos vemos mañana. Dios me los guarde, compartan, activen las notificaciones y por favor se les pide que comenten. Bye bye.